Nunca pensé que contaría esto, y todavía me cuesta encontrar las palabras. Pero hay un instante que cambió mi vida para siempre, un instante en el que estaba seguro de que todo se había terminado. Y sin embargo, algo o alguien llegó justo cuando más lo necesitaba. No puedo explicarlo con lógica, no puedo ponerle un nombre exacto. Solo sé que yo estaba allí, en medio de la oscuridad, convencido de que ya no había salida. Y entonces ocurrió, una presencia, una fuerza, un auxilio inesperado que me sostuvo cuando ya no podía más. Quiero que escuches mi historia, porque no es un cuento, no es una invención y slow Q Vivi. Y quizás, al compartirlo contigo, encuentre algo de paz en sí. ¿Alguna vez has sentido que estabas al límite, que no había nadie que pudiera ayudarte? Escucha con atención, porque lo que me pasó podría darle un sentido distinto a tus propias batallas. Y antes de seguir, te pido algo: si este relato toca tu corazón, compártelo. Deja un comentario. No sabes a quién más podría llegarle este mensaje en el momento justo. Regreso a ese día y aún siento el mismo frío recorriendo mi cuerpo. La impotencia, el miedo, el silencio alrededor. Era como si el mundo hubiera desaparecido y yo quedara atrapado en un espacio donde no existía esperanza. Pero fue en ese mismo vacío donde todo cambió. Voy a empezar desde el principio, porque solo así puede entenderse lo que significó ese momento para mí. Mi nombre no importa, porque podría ser cualquiera, podría ser tu vecino, tu hermano, incluso tú mismo. Soy un hombre sencillo, nacido y criado en México, en un pequeño pueblo rodeado de cerros y calles de tierra que se llenan de polvo en la temporada seca y de lodo cuando llega la lluvia. Crecí en una familia trabajo. Mi padre se levantaba antes de que amaneciera para ir al campo, y mi madre nos despertaba con el olor del café de olla y las tortillas recién hechas. No había lujos, pero había unión. Esa clase de unión que se siente en las casas donde, aunque falte dinero, sobra amor. Desde niño aprendí que la fe era algo cotidiano, no como una obligación, sino como un refugio. Mi abuela nos llevaba a la iglesia del pueblo cada domingo. Recuerdo su voz rezando con los ojos cerrados, como si hablara con alguien que estaba realmente ahí, a su lado. Ella decía que los santos eran amigos invisibles, que siempre escuchaban aunque uno no los viera. Yo la miraba y no entendía del todo, pero me gustaba la paz que transmitían. Con el tiempo me hice hombre. Trabajé duro, como mi padre. Primero en el campo, luego en la ciudad, buscando oportunidades que nunca fueron fáciles. Me casé joven, tuve hijos, y me tocó enfrentar la responsabilidad de sostener un hogar con lo poco que uno gana. A veces llegaba cansado, con las manos partidas, pero bastaba ver a mis hijos dormir para recordar por qué lo hacía todo. Mi esposa, siempre a mi lado, fue quien me enseñó que la fe no se guarda solo en los domingos, sino en cada instante en el que uno no sabe qué hacer. Ella tenía una devoción especial por San Judas Tadeo. Decía que era el santo de las causas imposibles, y cada 28 del mes iba a la iglesia a dejarle una vela. Yo la acompañaba algunas veces, no siempre con la misma devoción, pero con respeto. La vida siguió. Pasaron los años con sus altos y bajos. Hubo momentos de alegría, como cuando mi hija Mayo terminó la preparatoria, y momentos duros, como cuando mi madre enfermó. En esos días oscuros, aprendí lo que significa sentirse frágil, lo que significa depender de algo más grande que uno mismo. Pero lo que nunca imaginé es que algún día yo mismo me encontraría en una situación límite. Una situación donde la fuerza de mis brazos, mi experiencia y mi carácter no servirían de nada. Quiero que entiendas algo. Yo no era un hombre que hablara mucho de milagros. Creía sí, pero en silencio. Me aferraba más a la idea de que uno debe luchar, trabajar, no esperar que todo caiga del cielo. Tal vez por eso lo que me pasó me sacudió tanto, porque llegó cuando yo estaba completamente vencido, cuando ya no quedaba nada en que apoyarme. A mi pueblo, como muchos de México, está marcado por la tradición y la fe. Hay fiestas patronales, procesiones, veladoras en las ventanas, altares con la Virgen de Guadalupe o con San Judas. Creces rodeado de eso, pero no siempre lo ves. Es como el aire está ahí, pero uno no se da cuenta hasta que lo necesita. Yo lo necesité más de lo que nunca pensé. Quiero que imagines este escenario. Un hombre común, con una vida común, con deudas, con problemas, con alegrías también. Un hombre que se levanta temprano, que va al trabajo, que llega cansado, que a veces discute con su esposa, que a veces se preocupa por sus hijos. Nada extraordinario. Y sin embargo, dentro de esa vida sencilla, había algo que me esperaba, algo que cambiaría para siempre mi manera de entender la fe. Ese es el contexto en el que sucedió todo. Una vida normal, un hombre normal, en un país donde la fe y la esperanza conviven con la dificultad, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de mi familia, de mis hijos, de las personas que dependen de mí. Y cuando llegó el momento de la prueba,
entendí lo frágil que puede ser la vida, lo rápido que todo puede dar un giro inesperado. Al mirar hacia atrás, creo que todo me estaba preparando para ese instante. Las palabras de mi abuela, las velas que encendía mi esposa, las oraciones que escuchaba en la iglesia, todo parecía parte de un camino invisible que yo no sabía que estaba recorriendo. Y aunque entonces no lo entendía, ahora sé que nada fue casualidad. Ese es el mundo en el QV. Ese soy yo antes de que todo cambiara y aunque han pasado los años, aunque intento darle explicaciones, no las encuentro, porque lo que viví no fue casualidad, fue una ayuda inesperada, que me alcanzó cuando estaba seguro de que no habría mañana. Los primeros indicios no fueron claros, no parecían señales divinas ni advertencias sobrenaturales. Al contrario, eran cosas tan simples, tan cotidianas, que cualquiera hubiera pensado que no tenían importancia. Pero cuando los recuerdo ahora, me doy cuenta de que todo estaba conectado como piezas de un rompecabezas que yo no sabía que estaba armando. Una tarde, regresaba del trabajo más cansado de lo normal. Había sido un día pesado en la construcción, bajo el sol, cargando materiales. Caminaba por las calles de mi colonia. Esas mismas calles llenas de baches, con perros que ladran detrás de las rejas y niños jugando descalzos. Y de repente, escuché una voz. No era fuerte y tampoco clara, era como un murmullo. Creí que era alguien que me llamaba desde alguna casa, pero no vi a nadie. Seguí mi camino, sin darle importancia. Al llegar a casa, mi esposa me dijo algo que me llamó la atención. Me contó que ese día, al encender su vela de San Judas, la flama había temblado de una forma extraña, como si hubiera una corriente de aire, pero todas las ventanas estaban cerradas. Ella lo tomó como una señal, una de esas pequeñas cosas que la gente de fe interpreta como un mensaje. Yo solo sonreí y cambié de tema, pensando que era casualidad. Esa misma noche, tuve un sueño. No era un sueño común. En él, me vi caminando solo por un camino de tierra, con cerros a los lados. El cielo estaba gris y había un silencio extraño. A lo lejos vi la figura de un hombre con túnica verde y una llama sobre la cabeza. Seth quedó parado, mirándome sin moverse. No dijo nada, pero sentí paz. Al despertar recordé con claridad cada detalle como si lo hubiera vivido, pero me dije a mí mismo, fue solo un sueño. Los días siguientes empezaron a pasar cosas pequeñas pero repetitivas. Una señora mayor del barrio que casi nunca me hablaba, me detuvo una mañana y me dijo, cuídate. No todos los caminos que parecen seguros lo son. Me quedé sorprendido, porque no entendía a qué se refería. Ella solo sonrió y siguió caminando. También comencé a notar que al salir de casa siempre encontraba una estampa tirada en el suelo. No siempre la misma, pero casi siempre era de un santo. Una vez la Virgen de Guadalupe, otra vez San Miguel Arcángel, y 2 veces San Judas Tadeo. Las recogía, las guardaba un momento, y luego las olvidaba en algún cajón. Era tan extraño que hasta mi esposa me dijo, tal vez alguien te está queriendo decir algo. Yo solo reía, porque me parecía coincidencia, pero lo más fuerte vino una noche, cuando mi hijo menor, que en ese tiempo tenía 6 años, entró a la sala mientras yo veía la televisión. Venía medio dormido, con los ojos entreabiertos, y me dijo, papá, el señor de verde dice que no tengas miedo. Yo me quedé helado. Lo abracé y lo llevé de nuevo a su cama. Al otro día no recordaba nada de lo que había dicho. Eso empezó. In Quiet Arm. ¿Por qué todo giraba en torno a la misma imagen? ¿Por qué ese color verde, ese santo que mi esposa tanto veneraba, aparecía en sueños, en estampas, en palabras de desconocidos y hasta en los labios de mi propio hijo? Convencerme de que eran coincidencias, que la mente juega con uno cuando está cansado o preocupado, pero en el fondo, algo se movía dentro de mí. Era como si una presencia invisible estuviera caminando a mi lado, esperando el momento justo para hacerse notar. Una tarde, mientras arreglaba unas herramientas en el patio, escuché a mi hija mayor cantar suavemente. No reconocí la canción, así que le pregunté dónde la había aprendido. Ella me respondió, no sé, papá, solo la escuché en mi cabeza. La letra decía, nunca estarás solo, alguien cuida tu camino. Me quedé callado, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque ella no lo supiera. Poco a poco, esos pequeños momentos se fueron acumulando. No era un milagro todavía, no era algo que pudiera contarse como un hecho extraordinario, pero había algo en el aire, una especie de anticipación, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta, aunque aún no cae la primera gota de lluvia. Yo seguía mi vida normal, trabajando, preocupándome por las cuentas, viendo crecer a mis hijos, pero dentro de mí había una sensación extraña, como si estuviera caminando hacia algo que no podía ver, pero que estaba muy cerca en ese tiempo. Comencé a recordar más las palabras de mi abuela, los santos siempre escuchan, aunque uno no lo note, y me preguntaba si de verdad había algo o alguien tratando de alcanzarme, de advertirme, de prepararme.
porque esos signos, que parecían insignificantes, fueron los primeros pasos hacia lo que estaba por suceder. Después de todo lo que había empezado a pasar, lo más fácil hubiera sido aceptar que algo raro estaba ocurriendo, que había señales claras de que no estaba solo, pero no. Mi primer impulso fue negarlo, decirme a mí mismo que eran casualidades, que mi mente estaba cansada, que los niños suelen decir cosas sin sentido. Esa fue mi manera de protegerme. Cada vez que mi esposa hablaba de lo que veía o sentía, yo trataba de bajarle importancia. Él a mí decía: no lo ignores. Tal vez San Judas te está queriendo mostrar algo. Yo respondía con un gesto de hombros y cambiaba el tema. Me era más sencillo aferrarme a la rutina, a lo que podía controlar. Me repetía que mientras yo trabajara duro y cuidara a mi familia, nada malo nos pasaría. Había noches en las que me despertaba con esa sensación rara, como si alguien estuviera de pie junto a la cama. Abría los ojos y no veía nada, solo la oscuridad de la recámara, el respirar tranquilo de mi esposa, el silencio de la madrugada. Entonces me convencía: es la mente, es el cansancio. No hay nada aquí. Y me volví a dormir. Aunque el corazón me latía más rápido de lo normal en el trabajo, también tenía pensamientos encontrados. Algunos compañeros platicaban de milagros, de cómo habían rezado y recibido ayuda en momentos de necesidad. Yo escuchaba en silencio, sin atreverme a decirles lo que me estaba pasando, porque parte de mí quería creer, pero otra parte se resistía con todas sus fuerzas, tal vez por miedo a aceptar que había algo más grande que yo, algo que no podía controlar. Mi esperanza estaba puesta en lo simple, en pensar que esos sueños, esas estampas, esas frases, se iban a detener con el tiempo, que todo regresaría a la normalidad. Me repetía: ya pasará, solo son coincidencia. Esa frase se volvió un escudo, pero al mismo tiempo había una pequeña chispa dentro de mí que no se apagaba, una chispa que me decía: ¿y si no son coincidencias? ¿Y si realmente hay alguien cuidándote? Esa contradicción me acompañaba a todas partes. A una tarde, mientras esperaba el camión para regresar a casa, vi a un hombre sentado en la banqueta, con un rosario en la mano. Me miró fijamente y me dijo: nunca dudes de pedir ayuda, porque la ayuda siempre llega, no lo que noya. Nunca lo había visto en el barrio. Antes de que pudiera responderle, el camión llegó. Subí apresurado, y cuando miré de nuevo hacia la banqueta, ya no estaba ahí. Ese tipo de momentos me sacudían, pero al llegar a casa me obligaba a olvidarlos. Me concentraba en la cena, en ayudar a mis hijos con la tarea, en hablar un poco con mi esposa. Hacía todo lo posible por aferrarme a la idea de que lo que importaba era lo tangible, lo que podía tocar con mis manos. Sin embargo, la esperanza siempre encontraba un hueco. Cuando encendíamos la veladora frente a San Judas, yo cerraba los ojos unos segundos más de lo normal. No decía nada en voz alta, pero dentro de mí pensaban: si de verdad estás aquí. Quirnos. Era casi un susurro interno, como si me diera vergüenza admitirlo. Recuerdo una noche en particular. Habíamos tenido una discusión fuerte en casa por un problema económico. Me acosté preocupado, sin ganas de hablar. En medio de la madrugada, escuché la voz de mi madre en mi memoria. Aunque ella ya había fallecido hacía años, me decía lo que solía repetirme de niño: no tengas miedo. Hijo, no estás solo. Abrí los ojos con lágrimas por de nuevo. Me dije que era un recuerdo. Nada más. La negación era mi manera de sobrevivir, porque aceptar que algo más estaba sucediendo implicaba reconocer que no tenía el control de mi vida, que necesitaba ayuda, que había un mundo invisible moviéndose alrededor de mí. Y eso me daba miedo. Pero en medio de esa lucha interna, la esperanza seguía creciendo, porque aunque yo negara, aunque buscara explicaciones lógicas, había algo en lo profundo de mi corazón que empezaba a creer y con el tiempo, esa esperanza iba a convertirse en la fuerza que me sostendría en el momento más oscuro. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Habíamos cenado frijoles con tortillas y un poco de arroz. Los niños se fueron a dormir temprano, mi esposa recogió la mesa, y yo me quedé un rato viendo las noticias en la televisión. Nada parecía fuera de lo común, pero dentro de mí había una inquietud, una especie de tensión que no podía explicar. Apagué la televisión, revisé que la puerta estuviera bien cerrada y me acosté. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por la pequeña veladora que mi esposa había dejado prendida frente a la imagen de San Judas en la repisa. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que esa noche sería como las demás, pero no lo fue en cerca. Di la medianoche. Me despertó un ruido extraño. Era como un golpe seco, metálico, proveniente de la cocina. Mi primer reacción fue pensar que alguien se había metido a la casa. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba con cuidado, tratando de no despertar a mi esposa. Caminé descalzo por el pasillo, escuchando cómo el ruido se repetía, una y otra vez. Como si alguien moviera los platos. Cuando llegué a la cocina, la encontré vacía. Todo estaba en su lugar, la ventana cerrada, las sillas bien acomodadas, pero la veladora que habíamos dejado sobre la mesa estaba apagada.
aunque aún desprendía un ligero humo. Eso me inquietó, porque la habíamos encendido apenas unas horas antes. Regresé al cuarto, diciéndome que debía ser el viento, o que quizás la había apagado sin darme cuenta. Me acosté otra vez, pero apenas cerré los ojos sentí un peso. Sobre el pecho no podía moverme. Era como si algo invisible me sujetara con fuerza. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. La desesperación me invadió en medio de esa parálisis. Escuché claramente una voz. Era profunda, firme, pero a la vez serena. Me dijo, no tengas miedo. No era mi imaginación, no era un sueño. Esa voz llenó todo el cuarto como si no viniera de afuera, sino de adentro de mí, y al mismo tiempo, de todas partes. El peso en mi pecho desapareció de golpe. Me incorporé sudando, respirando, con dificultad. Mi esposa se movió en la cama y me preguntó qué pasaba. No supe qué decirle. Solo respondí nada. No es nada. Pero dentro de mí sabía que había sido real. En los días siguientes fueron todavía más intensos. En el trabajo, mientras manejaba la camioneta, un auto estuvo a punto de chocar contra mí en una curva cerrada. Frené con todas mis fuerzas, convencido de que no lo lograría. Pero de alguna manera, el volante giró como si alguien más lo hubiera movido. El choque nunca ocurrió. Cuando me detuve a un lado del camino, el corazón me palpitaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, y en mi mente volvió esa misma frase, no tengas miedo. Esa fue la primera vez que acepté, aunque fuera en silencio, que algo más grande estaba ocurriendo, que alguien estaba interviniendo en mi vida. En una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi a una anciana vendiendo flores. Tenía el cabello canoso, los ojos profundos y una sonrisa tranquila. Me detuve sin saber por qué, y ella me ofreció una rosa blanca. Cuando intenté pagarle, me dijo, esto no tiene precio. Solo recuerda agradecer. Y luego, entre la multitud, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Cada experiencia era un golpe directo a mi incredulidad. Cada señal rompía un poco más las murallas que había levantado para protegerme del miedo. Yo ya no podía negar lo evidente. Había una presencia conmigo, y aunque no lo entendía, aunque no tenía las palabras para explicarlo, sabía que no estaba solo. La caída no fue un accidente. Fue una rendición. Rendirme a lo que siempre había estado ahí, esperando a que yo dejara de resistirme. Esa noche, al volver a casa, me arrodillé frente a la pequeña imagen de San Judas que teníamos en la repisa. No sabía rezar más que las oraciones básicas que me habían enseñado de niño, pero con la voz quebrada, dije lo único que sentía. Gracias. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Después de aquella noche y de los días siguientes, nada volvió a sentirse igual. A simple vista, mi vida parecía la misma. Me levantaba temprano, me ponía mis botas gastadas, iba al trabajo, regresaba cansado, cenaba con mi familia y trataba de descansar. Pero por dentro todo había cambiado. Ya no podía caminar por la casa sin sentir que alguien más estaba ahí, acompañándome en silencio. No era una sensación de miedo, aunque al principio me costaba entenderlo. Era más bien un peso extraño en el aire, como si cada rincón guardara algo que mis ojos no podían ver. Cuando me sentaba en la mesa a desayunar, sentía que la silla vacía frente a mí no estaba realmente vacía. Cuando salía a la calle, percibía que alguien caminaba a mi lado. Aunque nadie más lo notara, esa convivencia con lo invisible empezó a marcar cada aspecto de mi vida. En el trabajo, mientras descargaba cajas o revisaba mercancía, de pronto me sorprendía pensando en lo ocurrido, repasando una y otra vez la voz que me dijo, no tengas miedo. No podía olvidarla. Se había grabado en mi memoria con una claridad imposible de borrar. A veces hasta me detenía a mitad de la jornada, mirando al vacío, tratando de comprender. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien, y yo solo respondía que sí, aunque por dentro estaba lejos de estarlo. Con mi familia era distinto. No quería preocuparlos, así que guardaba silencio. Mi esposa notaba que algo había cambiado en mí y me miraba con esos ojos que siempre saben cuando uno guarda un secreto. Una noche, después de cenar, me dijo suavemente, ya no eres el mismo. ¿Qué te pasa? Yo la abracé sin encontrar palabras, y solo le dije, hay cosas que no entiendo pero que siento aquí adentro. Ella no insistió, pero su mirada me dejó claro que entendía más de lo que decían los niños. En su inocencia, también parecían percibir algo. Mi hija pequeña, de apenas 6 años, comenzó a preguntarme por qué hablaba solo en las noches. Yo no recordaba haberlo hecho, pero según ella me escuchaba susurrar oraciones mientras dormía. Eso me impresionó, porque nunca había sido un hombre de rezar en voz alta. ¿Era yo? ¿O era alguien más usando mi voz? La convivencia con esa presencia invisible se volvió parte de mi rutina. A veces, mientras manejaba, sentía un aire frío que recorría el asiento del copiloto, aunque la ventana estuviera cerrada. Otras veces, en casa,
El olor a incienso llenaba el cuarto sin que nadie hubiera encendido nada. Pequeños detalles que me recordaban que no estaba solo Anne, pero también estaba la ausencia. La ausencia de respuestas claras, de certezas. Vivir así era como caminar con una sombra al lado que nunca se muestra del todo. Y esa ambigüedad me pesaba. Me hacía sentir dividido entre lo real y lo invisible, entre lo que podía tocar y lo que solo podía sentir. Hubo noches en las que esa convivencia se volvía insoportable. Me acostaba y en lugar de descansar escuchaba pasos en el pasillo, como si alguien recorriera la casa lentamente. El sonido de un roce en la puerta, un crujido en la madera, y al mismo tiempo una paz extraña me rodeaba, como si esos ruidos no fueran amenaza, sino compañía. Era confuso. No podía explicarlo a nadie sin parecer un loco o recuerdo o andía. En especial, era domingo por la tarde. Habíamos ido a misa, como de costumbre, y al regresar todos se durmieron un rato. Yo me quedé solo en la sala, viendo por la ventana como el sol caía detrás de los cerros. En ese silencio absoluto, sentí un impulso de hablar. Sin pensarlo, dije en voz baja: si estás aquí, dame una señal. Apenas terminé de pronunciar esas palabras, la veladora que estaba en la mesa se encendió sola. No hubo corriente de aire, no había nadie más en la sala. Solo yo, Anne, y esa llama prendida. De repente me quedé helado, con los ojos fijos en la pequeña flama. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo. Era la certeza de que no estaba hablando con él. Así, desde entonces, cada vez que veo esa luz encenderse, sé que la presencia sigue conmigo. La convivencia con lo invisible me enseñó a vivir de otra manera, a apreciar los momentos pequeños, a escuchar más que hablar, a dar gracias incluso en silencio, porque entendí que no siempre se trata de entender sino de aceptar. Claro que hubo momentos de duda, hubo noches en que me preguntaba si todo era producto de mi mente cansada, si estaba perdiendo la razón. Pero justo cuando esas preguntas me atormentaban, algo sucedía. En un susurro, un olor, una luz, y era como si me respondieran sin palabras: aquí estoy. Con el tiempo esa presencia dejó de ser solo misterio y se volvió compañía, una compañía silenciosa, pero real, en la soledad de mis pensamientos, en las rutinas más simples, en los instantes de dolor y también en los de alegría. Number 2. Era una ausencia vacía, era una ausencia presente, viva, que me recordaba que hay cosas que van más allá de lo que vemos. Así. Entre lo cotidiano y lo inexplicable, aprendí a convivir con lo invisible, no como una carga, sino como un recordatorio de que no estamos solos, aunque a veces lo parezca. Han pasado ya varios años desde aquel primer encuentro, pero si hay un instante que permanece más claro que todos los demás, es el de la última memoria. No sé si llamarlo visión, experiencia o simplemente un recuerdo marcado en mi corazón, pero fue el momento que definió todo lo que vino después. Era una noche tranquila. El calor del día se había ido, y el viento que corría entre las calles del pueblo traía consigo un olor a tierra mojada, como si hubiera llovido a lo lejos. Yo estaba sentado en el patio de la casa, en esa silla vieja que rechina cada vez que uno se mueve. Había silencio, un silencio profundo, de esos que parecen envolverlo todo. Ni los perros ladraban, ni los carros pasaban, solo yo y mis pensamientos. De pronto, lo sentí. Esa misma presencia que me había acompañado tantas veces. Era diferente, más intensa, más cercana. No era apenas un susurro ni un aire frío. Era como si alguien se hubiera sentado frente a mí, aunque mis ojos no lograban verlo. El corazón empezó a latirme con fuerza. Pero no era miedo. Era algo parecido a la esperanza, mezclada con una paz que no sé cómo describir. Encerré los ojos. Y entonces, lo escuché. Una voz clara, firme pero suave. Una voz que parecía venir de dentro de mí y al mismo tiempo de todas partes. Tío, no estás solo, nunca lo estuviste. Esa frase me atravesó. No fue solo un sonido. Fue como si cada palabra hubiera tocado lo más profundo de mi alma. Las lágrimas me salieron sin que pudiera contenerlas. Yo no soy un hombre que llore fácilmente, pero esa vez no pude resistir. Era demasiado ebrio los ojos, y lo que vi nunca lo olvidaré. Frente a mí, la luz de la luna parecía más brillante que nunca, y dentro de esa claridad, una figura comenzó a formarse y no era del todo humana, ni del todo transparente. Era como si la luz misma hubiera tomado forma. No tenía rasgos definidos, pero podía sentir su mirada, podía sentir que me conocía, que sabía todo de mí, mis miedos, mis culpas, mis errores, y aún así no había juicio en esa presencia. Solo amor. Quise hablar, pero las palabras no salieron. No había necesidad. Era como si el silencio entre nosotros fuera suficiente. Todo lo que yo quería decir ya estaba dicho en mi corazón. Y todo lo que necesitaba escuchar ya lo estaba recibiendo. Ese instante se extendió, eterno y breve al mismo tiempo. No sé si fueron segundos o minutos, pero en ese pequeño espacio,
Comprendí cosas que antes me parecían imposibles de entender. Comprendí que la vida no termina donde creemos, que la fe no es un refugio vacío, y que hay una fuerza más grande que nunca nos abandona, aunque no la veamos de repente. Esa figura de luz comenzó a desvanecerse. No con prisa, sino con suavidad, como quien se despide sin querer asustar. Antes de desaparecer por completo, escuché de nuevo la voz. Ahora más tenue en sigue adelante. Yo estaré contigo. Después de eso, la luz se apagó y el patio volvió a ser el mismo. El silencio regresó, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado. Me quedé ahí, con el rostro empapado en lágrimas, mirando al cielo, sin poder moverme ahí. Esa fue la última memoria. Nunca volvió a presentarse de la misma manera. No hubo más visiones tan claras ni voces tan fuertes. Lo que quedó fue la certeza. La certeza de que no fue un sueño ni una ilusión. Fue real, tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Con el tiempo, aprendí a guardar esa experiencia como un tesoro. No la compartí con muchos porque sabía que no todos entenderían. Algunos podrían pensar que fue producto de la imaginación. Otros tal vez dirían que estaba cansado o enfermo. Pero yo lo sé lo que viví. Y aunque nadie más lo crea, para mí es suficiente. Esa memoria se convirtió en mi fuerza. Cada vez que la vida me golpeó, cada vez que las dificultades me hicieron sentir derrotado, recordaba esa noche, recordaba esas palabras. No estás solo, y era como volver a escuchar la voz en mi interior, incluso en los días más oscuros, cuando la enfermedad tocó a mi familia, cuando el dinero no alcanzaba, cuando pensé que ya no podía más. Esa memoria me sostuvo. Era como una lámpara pequeña en medio de la oscuridad. No eliminaba todos los problemas, pero me recordaba que no estaba caminando a ciegas. Lo curioso es que, aunque fue la última memoria en ese sentido, no fue el final de la experiencia, más bien fue el inicio de una vida distinta. Una vida en la que aprendí a ver señales en lo pequeño, en lo cotidiano, en una oración susurrada por mi hijo, en el abrazo silencioso de mi esposa, en la mirada de un desconocido que me sonreía. Sin razón, todo eso empezó a ser parte de la misma presencia que me habló aquella noche. A veces me pregunto por qué fue la última vez que se manifestó de manera tan clara, y he llegado a pensar que no era necesario repetirlo. Bastaba con una sola vez para que mi vida cambiara para siempre, como una marca grabada en el alma, que ya no se borra a hoy. Cuando cierro los ojos y vuelvo a ese patio, puedo sentir el aire fresco, el olor a tierra, el silencio envolvente. Y en mi memoria, veo otra vez la luz. No necesito más. Y esa memoria, la más preciosa, la más fuerte, la que me recuerda cada día que nunca estuve, ni estaré, solo. Después de aquella última memoria, mi vida no volvió a ser la misma, pero no porque todo se hiciera más fácil, ni porque de pronto los problemas desaparecieran. Al contrario, los días siguieron siendo duros, las dificultades continuaron llegando, y la rutina de la vida nunca dejó de pesar. Lo que cambió fue la forma en la que yo miraba cada cosa, como si esa experiencia hubiera abierto un espacio nuevo dentro de mí. Un lugar desde el cual podía ver las cosas de otra manera. Veces me encuentro pensando en todo lo que viví y me hago la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué fui yo el que recibió esa presencia, esa voz, esa certeza? No soy un hombre perfecto. He cometido errores. Me he alejado de mi fe en momentos de debilidad. Incluso he dudado más veces de las que quisiera admitir Sin embargo, fue a mí a quien se le concedió esa gracia. Esa pregunta me persigue en silencio. Tal vez no tenga respuesta, o tal vez la respuesta es más simple de lo que creo. Quizás no se trata de merecimiento, sino de necesidad. Quizás en ese momento yo era alguien que necesitaba ser levantado, alguien que estaba al borde de rendirse, y esa presencia llegó justo para recordarme que no podía dejarme caer. Pero también, al pensar en ello, me doy cuenta de que cada uno tiene sus propios momentos invisibles, sus propias señales, aunque no siempre las reconozcamos. Yo tuve la bendición de experimentarlo de una forma tan clara, tan intensa, que no puedo olvidarlo. Otros quizás lo sienten en lo cotidiano, en algo pequeño que no parece extraordinario, pero que guarda la misma fuerza. La verdad es que no lo sé. No tengo todas las respuestas. Y está bien. Creo que en el fondo parte de la fe consiste en aceptar que no podemos explicarlo todo, que lo sagrado no cabe en nuestras palabras, ni en nuestras lógicas. Lo que viví no es una ecuación que pueda resolverse, es un misterio que simplemente se abraza. Veces me despierto en la madrugada, con el recuerdo vivo de esa voz en mi interior. No estás solo. Esas 3 palabras se han convertido en mi refugio, en mi oración, en mi fuerza. Y cuando me veo frente al espejo, cansado, envejecido, con las marcas de los años en mi rostro, me repito esas palabras, y encuentro la calma. No niego que hubo días en los que dudé de mí mismo. Días en los que pensé que quizá mi mente me había jugado una trampa. Que todo lo que vi y escuché fue producto del cansancio, del estrés,
o de un deseo profundo de creer. Pero entonces recuerdo lo que sentí, y ese sentimiento no puede inventar. La paz que me llenó, el amor que me envolvió, eso no lo crea la imaginación. Eso viene de algo más grande, algo que está más allá de mí. Y la reflexión más grande que me dejó esa experiencia es que no vivimos para acumular certezas, sino para aprender a confiar. Confiar aunque no veamos, confiar aunque no entendamos. Y esa confianza, esa fe se construye no en los templos más lujosos, ni en los momentos de gloria, sino en lo sencillo, en un abrazo, en una oración, en un silencio compartido. He aprendido también a valorar el misterio. Antes, la incertidumbre me llenaba de miedo. Quería tener todo bajo control, quería respuestas para cada cosa. Ahora entiendo que hay belleza en no saberlo todo. Hay una humildad profunda en reconocer que somos pequeños frente a lo divino, que hay fuerzas que no alcanzamos a comprender, y que aún así, esas fuerzas están de nuestro lado. Esa reflexión me acompañó en cada despedida que tuve que vivir después. Cuando un ser querido partió, cuando las ausencias se hicieron presentes en la mesa y en las fotografías, yo volví a esas palabras, no estás solo. Y de alguna forma, el dolor se hizo más llevadero, porque sí, esa presencia me acompañó. A mí, también los acompaña a ellos. No están perdidos, no se han ido del todo. Siguen aquí, de una manera distinta, invisible, pero real hoy. Cada vez que camino por las calles de mi pueblo, veo todo con otros ojos. El sonido de las campanas de la iglesia ya no es solo un ruido de fondo, es un recordatorio. El rostro cansado de la gente que trabaja desde el amanecer me habla de fe y de lucha. Y hasta en el canto de los pájaros encuentro un eco de esa voz. El mundo entero parece estar lleno de mensajes, solo que a veces no sabemos escucharlos. Lo curioso es que, aunque sigo siendo el mismo hombre, mi corazón ya no es el mismo. Hay una calma que no tenía antes, una certeza silenciosa que me acompaña. No necesito convencer a nadie, no necesito pruebas ni explicaciones. Lo que viví fue real para mí y eso bastan aún así. Me gusta pensar que, al compartir mi historia, quizás alguien más pueda encontrar un poco de esperanza. Que tal vez, quien escuche mis palabras en este momento, recuerde también que no está solo, aunque sienta lo contrario. Que aún en la oscuridad más grande, hay una luz que no se apagan al final. La reflexión más sincera que puedo dejar es esta. No sé por qué pasó, no sé cómo pasó, y probablemente nunca lo entenderé. Pero sí sé que pasó. Y en ese hecho simple mi vida encontró un nuevo sentido. Y cuando me llegue el día de partir, cuando mis ojos se cierren para siempre, sé que lo último que escucharé será esa voz, repitiéndome de nuevo, como en aquella noche en el patio: no estás solo. Nunca lo estuviste. Cuando todo quedó en silencio, me di cuenta de que ya no necesitaba más señales. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, tanto tiempo intentando entender lo inexplicable, que no veía lo más simple. En la paz que había quedado en mí era ya la prueba más grande. No hacía falta discutirlo, ni demostrarlo, ni repetirlo una y otra vez. Bastaba con sentirlo. En los días posteriores a aquella experiencia, la vida siguió su curso normal. El sol seguía saliendo por el mismo lado, los vecinos seguían con sus rutinas, y el mundo parecía no haberse enterado de lo que yo había vivido. Era como si todo estuviera intacto, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, todo había dado un giro. Lo curioso es que nadie lo notaba. Yo caminaba por la calle, saludaba, iba al mercado, trabajaba como siempre, pero por dentro había algo nuevo. Una certeza silenciosa que me acompañaba en cada paso. No necesitaba contarlo en voz alta, no necesitaba explicarlo. Era mío. Y con eso era suficiente. A veces, en las noches más tranquilas, me siento en el mismo patio donde ocurrió todo. El aire fresco me acaricia el rostro, el sonido de los grillos llena el espacio, y la luna ilumina los rincones de la casa. En ese ambiente, vuelvo a escuchar aquel eco: no estás solo. Ya no es un grito, ya no es un milagro inesperado, ahora es un susurro constante, como una compañía que aprendí a reconocer. Y en esos momentos, guardo silencio, porque no hay nada que pueda decir que esté a la altura de lo que siento. Son palabras lo que necesito, es presencia, y esa presencia ya está aquí. Aprendí que no todo tiene que terminar con una gran revelación, ni con una explicación detallada. La vida, a veces, simplemente nos regala un instante, un destello, y ese instante basta para iluminar todo lo demás. Yo lo viví, lo guardo, y sé que me acompañará hasta el final. Hay quienes me preguntan si no me da miedo haber pasado por eso, si no temo que haya sido solo una ilusión, y mi respuesta siempre es la misma: no, lo sé, y no necesito saberlo. El miedo viene de querer controlar, de querer definir, pero yo ya no quiero eso. Prefiero vivir en paz con el misterio. El silencio se ha convertido en mi refugio. Antes temía el silencio, lo sentía vacío, pesado. Hoy lo abrazo, porque sé que en él habita lo sagrado, lo que no se puede nombrar, y cada vez que cierro los ojos, dejo que ese silencio me envuelva,
y ahí encuentro la compañía que nunca me ha dejado. Este es mi desfecho. No un final brillante ni una historia cerrada con llave. Es más bien una puerta entreabierta, que deja entrar un poco de luz, lo suficiente para no caminar a oscuras. Esa luz me basta, y con esa luz sigo adelante, sin prisas, sin la necesidad de convencer a nadie. Porque lo que viví no fue un espectáculo, fue un regalo íntimo. Y los regalos íntimos se cuidan en silencio. En la vida continúa con sus pinas y alegrías, con sus días claros y oscuros. Pero ahora camino con calma, sabiendo que cada paso, por más pequeño que sea, está acompañado. Y esa certeza, aunque invisible para los demás, es lo que me sostiene. No necesito más pruebas. No necesito más milagros. Y sé que en el fondo, cada uno recibe el suyo, aunque lo llame de otra manera, aunque no lo reconozca. Todos, en algún momento, hemos sentido que algo más grande nos sostiene. Y cuando eso ocurre, no hay nada más que decir. Así termina mi relato, no con ruido, no con explicaciones, sino con un silencio lleno de significado. Porque en ese silencio habita todo lo que no puedo expresar. Y en ese silencio sigo encontrando paz. He compartido mi historia como quien entrega una parte de su corazón. No busco convencer ni probar nada. Solo quería que supieras que, en los momentos más oscuros, algo puede aparecer. Algo que no se ve, que no se explica, pero que se siente. Y cuando llega, transforma todo. No fue un ángel con alas visibles, ni un santo descendiendo del cielo. Fue algo más sutil, más íntimo. Fue una certeza silenciosa que me sostuvo justo cuando yo estaba a punto de caer. Y eso es lo que quiero dejarte hoy, ahí, la idea de que incluso en tus horas más difíciles, no estás solo. Quizás lo llames fe, quizás lo llames esperanza, o simplemente fuerza interior. El nombre no importa. Lo que importa es reconocer que hay algo más allá de nosotros. Algo que nos cuida, algo que nos levanta cuando ya no podemos más. A lo largo de este relato, recordé cada instante como si aún estuviera sucediendo, y mientras lo cuento, vuelvo a sentir esa presencia que me abrazó en silencio. No necesito verla de nuevo, no necesito otra prueba. Una sola experiencia fue suficiente para cambiar mi manera de mirar la vida, y ahora, mientras mi voz se apaga, quiero dejarte con una última imagen, la de alguien sentado en silencio, en paz, después de haber atravesado la tormenta. No con todas las respuestas, no con toda la certeza, pero con un corazón más tranquilo, más abierto, más humano en sí. Alguna vez te encuentras perdido. Si alguna vez sientes que ya no puedes continuar, recuerda estas palabras: no estás solo. Esa frase sencilla puede ser la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Yo la escuché en el momento justo, y desde entonces, cada día, en cada paso, me acompaña como un eco que nunca desaparece. Y aunque todo lo demás cambie, ese eco permanece. Por eso, si hoy me preguntaras cómo definiría mi historia en una sola frase, te diría lo siguiente: no esperaba su ayuda, pero llegó en el momento justo. Y esa verdad, aunque no pueda explicarse, seguirá viviendo en mí.